qué suerte tenemos de poder estar aquí junto a Jesús, que está en medio de nosotros igual que estaba hace 2000 años, con Pedro, Santiago, Juan, con los demás. Y también podemos decir, Jesús, junto a ti, qué bien se está aquí, qué bien estamos a tu lado, Señor. Y hoy quisiera pedirte, comenzar pidiendo este rato de meditación, una gracia, que me ayudes a conocerte un poco más y enamorarme más de ti. Eso que se lo puedes pedir en la intimidad de tu corazón, que esta meditación de Cuaresma, en este tiempo que dura 40 días y precisamente para lo que nos sirve es para estar al lado de Jesús y conocerle más a fondo. Y por tanto, como conocerle es amarle, enamorarnos más de él. Y en primer lugar, Jesús, veo que tú estás vivo y tenías unas emociones muy vivas. Este detalle, que es un detalle que aparece en este Evangelio, tantas cosas en los Evangelios que aparecen entre líneas y que nos ayudan a conocerle mejor. Y uno de esos detalles es cuando dice que Jesús se puso ante los apóstoles y les empezó a avisar, les empezó a decir lo que iba a suceder. Eso que es como todo un itinerario, cuando le dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y cuenta el Evangelio que ellos sintieron miedo. Es decir, es un detalle, que ellos se llenaron de miedo. De hecho, Jesús lo decía de un modo vívido. Cuando te cuentan algo en plan, fuera sin ningún tono, con monotono, pues no lo sientes. Pero cuando alguien te está contando algo que lo siente, recuerdo un día que pude contemplar la escena de un niño pequeño que se había hecho una pequeña herida. Pero esas heridas pequeñas que sangran de un modo escandaloso. Y por tanto, él gritaba, aquel niño pequeño gritaba, no me quiero morir. Y estaba todo el mundo conmovido, pensando, estaban aterrorizados. Los niños que estaban alrededor, evidentemente, ni la enfermera ni el profesorado se había asustado tanto, pero claro, él lo decía con tanta viveza, y es que tú, Señor, no hablabas como habla un sintetizador de voz, sino que tú expresabas toda tu emoción y cuando anunciabas a tus apóstoles todo lo que te iba a venir encima, lo decías con la fuerza del corazón y ellos se sentían involucrados en tus emociones, en tus sentimientos. Por eso, ahora en la Cuaresma, Señor, quisiera conocerte mejor y también involucrarme en tus emociones, sentir contigo. Concédeme ese don tan grande de conocerte y experimentar lo que tienes en tu corazón. Qué buen punto de partido para la Cuaresma, que es, así la comenzábamos, de hecho, cuando el Señor nos iba advirtiendo todo lo que venía por delante. Era algo tremendo. También el Señor, en ese mismo anuncio, decía que luego tenía que resucitar y que ellos, si querían llegar a la gloria, tenían que tomar la cruz cada día y seguirle. Y eso mismo nos lo estás diciendo a nosotros, Señor, porque aquellos discípulos sintieron miedo, porque tú mismo experimentabas miedo ante la muerte.
Más adelante el Señor dirá que sentía auténtico temor ante lo que iba a suceder. ¿Quién, él siendo perfecto Dios y perfecto hombre, cómo no iba, sabiendo todo lo que venía detrás, cómo no iba a sentir temor ante la muerte, ante la pasión, ante la cruz? Y nos invita también a mirar más allá. Por eso, a los 8 días, fue cuando se acercó a Pedro, a Santiago y a Juan, que es el misterio de la elección, de la elección. Tomó con él. Porque tú, Señor, en aquellos 3 apóstoles, también nos estabas llamando a nosotros, que hoy nos estás permitiendo participar de esa experiencia, en primer lugar, de acompañarte en tus emociones, sentir lo que tú sientes, tener el deseo de acompañarte hasta la cruz y por medio de la cruz a la gloria. Y también me permites estar a tu lado. Hay una escena del Evangelio, no sé si alguna vez la habéis pensado, pero es que el Señor es muy bueno y es detallista. En nuestra vida hay muchas cosas que aprenderemos, pero si hay algo que vale la pena es conocer a Cristo, conocer lo que tiene en su corazón, vivir con Él, acompañarle. Y también descubrir que en ese corazón, igual que Él, con una gran viveza, expresa que va a padecer y morir, y luego que va a resucitar, también quiere llenarnos de su paz. Un miedo sin límites no es bueno. Es decir, un miedo ilimitado no sería bueno. El Señor sabe hasta cuánto podemos soportar. Y cuando, teniendo 12 años, se perdió en el templo, ahora os voy a hacer una pregunta difícil, porque es una pregunta, son de esos textos del Evangelio que si nunca nos lo hemos planteado, no está clara la respuesta, pero se perdió. Y María y José le buscaron durante 3 días. Y tenía un sentido. Tenía el sentido de que cuando muriera en la cruz, preparara a María para que ella supiera que al 3er día lo iba a encontrar. Y cuando por fin le encuentran perdido en el templo, se acerca María, y aquí viene la pregunta, es una pregunta de un modo especial dirigida a las madres, que es: ¿regañó María a Jesús? ¿Qué pensáis? O sea, alguien. No temáis equivocaros, no pasa nada. ¿Estáis de acuerdo todas las madres que sí, que le regañó? ¿Totalmente de acuerdo? Bueno, por ahí hay un padre que discrepa. Y discrepar es muy bueno, que a veces, gracias a eso, gracias a las discrepancias, acabamos encontrando la solución. Pero al menos me impresiona mucho ver cómo María se acerca a Jesús, se agacha, se pone a su altura y le dice, esto es el Evangelio, no es que me lo estoy inventando, esto lo dice el Evangelio, es que algunas veces nos proyectamos en Dios y eso es muy peligroso porque son imágenes de Dios que no se corresponden con la realidad. Y proyectamos lo que haríamos nosotros mismos, en fin, y tú y yo no me atrevo a decirlo así, que a lo mejor si se te pierde un hijo durante 3 días y no da señales de vida, que probablemente le hubierais regañado. Deduzco de la respuesta que habéis dado hace un instante. Pero María se agacha, se pone a la altura de Jesús, le mira a los ojos y le dice: hijo, mira que tu padre y yo te buscábamos
angustiados. Es decir, se ve muy bien cómo en aquel hogar pues María expresaba las emociones que tenía dentro del corazón. Es lo normal que una madre que pierda a su hijo y encima que es el Hijo de Dios, la angustia que sintió María. María era humana, para nosotros también es un modelo, es un camino para cuando pasan cosas con los hijos, con la familia, para ver que es normal, que una persona normal que pierda un hijo, lo normal es experimentar angustia, ansiedad. Eso no es enfermizo, lo que es enfermizo es cuando hay una reacción que no es proporcionada al suceso. Pero en este caso María era razonable, había muchos peligros. Mira que te buscábamos angustiados. Y la única pregunta que le hace, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? No le dice, ahí cuando nos proyectamos, ¿por qué nos has hecho eso? No es lo mismo eso. María no lo dijo así. María le dijo: ¿por qué? Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo de Dios, lo habrás hecho por algo. Y entonces Jesús le dice a su madre, le dice con mucha paz, le dice: hijo, le dice, ¿no sabíais que debo estar en la casa de mi Padre? Fíjate, son de esas cosas profundas para quedarnos llenos de paz, porque le está dando un mensaje a María: no temas, 3 días, estoy en la casa de mi Padre, no te preocupes, es que el Señor es detallista, es que tú, Señor, eres tan bueno, que nunca permites que podamos llegar a una situación en la que tú nos abandones. Y alguna vez nos preparas, como preparaste a tu madre, para dolores en la vida, para sucesos, para acompañarte hacia la cruz. Y ahí se entiende cómo Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte, porque quería llenarlos de su paz, para que cuando viniera el momento duro, el momento de la pasión, que ellos pudieran experimentar la paz que se puede sentir en esos momentos. Es decir, dentro de la angustia se iba a repetir, pero había una confianza de saber que al tercer día iba a resucitar y tú, Señor, querías manifestarte con tu gloria ante ellos, para vacunarles ante lo que iba a venir delante. Eso que ahora entendemos también con las vacunas, que no paramos de ser pinchados para recibir vacunas, ¿no? Y eso que puede ser incluso algo que nos protege de un mal posterior. Y dice que además de elegirlos, ese misterio de la elección, subieron al monte. Son dos cosas distintas. Una cosa es recibir la llamada para ir con Él y otra cosa es subir. Hoy os quiero felicitar porque estáis aquí, porque habéis también experimentado esa llamada del Señor, no de la parroquia. Es algo que el Señor, igual que pasó junto a Pedro, Santiago y Juan y les dijo: venid conmigo, vamos arriba, también vosotros habéis tenido que vencer la pereza, la neblina, esa especie de tormenta que hay hoy, que es una circunstancia especial, y habéis sido capaces de vencer todo eso, de subir hasta aquí, de poneros en camino. Porque no basta con tener buenos deseos, luego hace falta ponerse en camino. Subir al monte, eso es costoso. Ahora mismo hay una situación que se da
en los niños y en los jóvenes, que ellos, pues por ejemplo, para ellos una guerra es tan fácil como encender la Play, como conectarse con el ordenador, poner una aplicación, un juego en red, y ya están ahí pegando tiros, subiendo, bajando. Es la realidad virtual. Cuando el Señor en la Escritura dice varón de deseos, pues eso ya es como una llamada a decir que los deseos están muy bien, porque todo comienza por el deseo, pero luego el ponerse en camino, el encaminarse, subir arriba. Y allá subieron contigo, Señor, allí estaban Pedro, Santiago y Juan en la cima de aquel monte y tú comenzaste a orar. Y en aquella oración tu rostro empezó a transformarse. Es lo que citábamos el otro día al hablar de un salmo que dice: contempladme y vuestros rostros quedarán radiantes, que es una prefiguración de lo que va a ser la transfiguración del Señor. Porque cuando contemplamos a Dios, nuestro rostro se transforma. Y luego ya veremos que empezamos a ver todas las cosas de un modo nuevo. Subir al monte, estar junto al Señor, contemplarle y aquel rostro que empezó a resplandecer y a contagiar. Ellos que ya estaban en la alegría, qué alegría nos da poder estar con el Señor un rato, y de hecho se ve en vuestros rostros el gozo de poder estar aquí junto a Él. Y esto es un gozo grande, pero además de la alegría está la paz, y ellos empezaron a experimentar en ese momento un sopor, el sueño, que también es un signo de experimentar la paz. Estaban en medio de esa escena maravillosa, se presentaron Elías y Moisés, que conversaban cara a cara con el Señor. Es muy interesante esto, una pequeña recomendación luego para los que sois más inquietos, de buscar en el Evangelio, que eso ahora con las búsquedas en internet es muy fácil, buscar las teofanías de Moisés y de Elías y ver cómo ellos, de un modo misterioso, con la distancia del espacio y del tiempo, se encontraron con Cristo en el monte de la Transfiguración, y se ve cómo al descender, incluso Moisés tiene un resplandor cuando ha recibido la ley en la cima del Sinaí, en ese encuentro cara a cara con Dios. Su rostro está resplandeciente como el rostro de Cristo en la Transfiguración, y se tiene que poner un velo para no deslumbrar a los demás, porque quedaban cegados ante el rostro resplandeciente. Eso que es una experiencia que sucede en la oración. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos dice: oye, es que tienes el rostro resplandeciente? Te preguntan prácticamente de qué playa vienes, y dices: pues mira, vengo de la iglesia, vengo de hacer oración. ¿Por qué? Porque cuando hablamos con el Señor, nuestros rostros resplandecen, se vuelven resplandecientes, no en el tono de la piel, sino en la mirada, en los ojos. Y Elías, qué apasionante es la historia de Elías, cuando el rey Ahab y la reina Jezabel lo condenan a muerte y él huye, y cuando ya está huyendo, de esas fases que se van alternando en la vida, fases de camino de la cruz, cuaresmas, fases de resplandor, de resurrección, y cuando él ya está agotado, se sienta debajo de una retama y le dice al Señor: quítame la vida. Fue una de las primeras peticiones de eutanasia de la historia, cuando el mismo Elías, desesperado, cuando decía: el celo de tu casa me ha traído hasta aquí. El nombre de Elías, que significa que Dios es el Señor,
es lo que significa, y por eso él era perseguido. Y él cae en un sopor en el cual estaba hablando con Dios. Era una cuaresma, un inicio de cuaresma, un momento de tentación. Igual que comenzamos la cuaresma con las tentaciones después de la ceniza, ese momento que tuvo que pasar el profeta Elías, y un ángel le despertó y le dijo: venga, levántate, come, bebe, que todavía te queda mucho camino por recorrer. Y él, en el sopor, se despierta y ve que hay un pan que es anticipo, prefiguración de lo que iba a ser luego la Eucaristía, y una bebida. Come, bebe, vuelve a caer en el sueño, y de nuevo el ángel le despierta y le dice: ponte en camino. Y así, con la fuerza que el alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a la cima de Loreto, de ese monte del encuentro con Dios, que simboliza ese lugar donde él se encontró con el mismísimo Jesucristo, un encuentro cara a cara, cuando estaba allí esperando, había recibido las instrucciones de esperar, y vino un terremoto, y en el terremoto no estaba Dios, y vino un fuerte viento, huracanado, tampoco estaba Dios, finalmente una brisa suave, amable, agradable, y salió, y ahí estaba Dios, ahí fue cuando se encontró cara a cara con él. Porque el encuentro contigo, Señor, es una suave brisa, es algo maravilloso que me llena de tu resplandor, de tu fuerza, que me ayuda a continuar junto a ti, viendo que vives todo tu itinerario hacia la pasión, pero al mismo tiempo eres capaz de emanar una paz, una alegría, de contagiarla a los demás. Qué maravilla el que seamos, el que podamos también nosotros ir por ese camino, aprovechar este instante de la cuaresma para ir acompañando al Señor y meternos en este instante. De hecho, es el momento litúrgico. Esta segunda semana de cuaresma es la semana en la que se mira de un modo especial a la transfiguración, a ese episodio de la vida del Señor. Es un momento de tomar fuerza, de descubrir que la finalidad no es simplemente experimentar un sufrimiento, hacer penitencia porque sí, sino meternos en el corazón de Cristo. Ese es el sentido, Señor, de esta cuaresma que quiero vivir junto a ti, que es meterme dentro de tu corazón y estar allí en medio, contigo, con Moisés, con Elías. Descubrirte en Pedro, Santiago y Juan. Hay algo que no sé, esto también es otra pregunta. Las meditaciones no son para darlo todo resuelto, sino que son como, se podría decir, primeros pasos para luego llegar a la oración y a la contemplación. Por eso no terminaremos esta meditación, sino que quedará abierta para que luego podamos nosotros continuar en ese encuentro corazón a corazón con Jesucristo. Pero aparecen preguntas, y es ¿por qué esos tres? Si los apóstoles eran 12, si los discípulos eran muchísimos, ¿por qué precisamente Pedro, Santiago y Juan? Lo podéis pensar, no es una cosa, pero hay una característica que tienen en común, que es que tienen sangre en las venas. Jesús, que es perfecto hombre, tenía sangre en las venas, expresa las emociones, expresa
Pedro le vemos cómo reacciona, cómo vive, cómo tiene... Santiago y Juan tenían el sobrenombre de los truenos. Por algo los llamarían los truenos, es decir, que son los que tenéis hijos que son truenos, también comprendéis en parte cómo debían de ser Santiago y Juan. Porque al Señor le encanta que tengamos emociones. Un cristiano que tiene el corazón de reptil tiene un problema. No significa que sea malo, sino que hay un problema que no está resuelto. Puede ser un trauma, una situación de presión, una gran dificultad, el estar pasando por un gran sufrimiento, pero hay un problema ahí detrás que está bloqueando el corazón, porque cuando te dan un golpe, el corazón sufre y las emociones se pueden bloquear, pueden quedar alteradas. Pues Señor, ahí en medio de la nube, ellos continúan experimentando la alegría, el gozo. Llega un momento que están tan metidos en ti que experimentan euforia. Es que estar con el Señor es de una gran riqueza. Lo vivimos tú y yo día tras día, el estar con Él. Por eso, Señor, perdóname por las veces que me falta estar contigo y subir a la cima del monte y encontrarme junto a ti, contigo, mirarte a los ojos, ser capaces de mirar la realidad desde arriba. Hay una tentación. Esto lo explicaba el Papa Francisco, que tiene una genialidad para saber llegar a lo concreto desde el Evangelio. Y el Papa decía que hay una tentación que es repetir siempre lo mismo. Cuando en medio de esas circunstancias Simón Pedro habla y dice: Señor, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Eso por una parte denota la grandeza del corazón de Simón Pedro, que ni siquiera se acuerda de él, es decir, él no se plantea poner una tienda para él mismo, en todo caso meterse en la tienda con el Señor, pero no hacerse su propia tienda ahí en mitad del monte. Pero es lo que les pasaba al llegar la noche. Cuando iban a un sitio, iban caminando, llegaban a una aldea o a un descampado y decían: ¿y qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer las tiendas para dormir, vamos a organizarlo. Y el Papa decía: uno de los peligros para el cristiano es la tentación de repetir lo mismo, de quedar atrapados en la mediocridad. A efectos prácticos es lo que serían unas oraciones repetidas con cierta rutina. Por eso tenemos estas meditaciones cuaresmales. Precisamente, Jesús, te hemos pedido al comienzo y te lo vuelvo a pedir ahora, que te conozca mejor en tu intimidad, en tu corazón, en tus emociones, y que eso cale en mi vida. Porque estar con Él nos ayuda a salir de la mediocridad. Lo que serían repetir: bueno, ¿y qué estás haciendo en la Cuaresma? Bueno, hay muchas posibilidades durante la Cuaresma. Hay prácticas tradicionales como el Via Crucis, etc. Pero niños, cuando les preguntas: ¿y qué vas a hacer en Cuaresma? Y a veces te repiten pues lo de siempre. Y dicen: pues rezar un Padre Nuestro, pero si es lo que hace siempre, pues 3 Padres Nuestros. Pero no hay un plantearse el corazón a corazón. Claro, la Cuaresma precisamente lo que sirve es para meternos en el corazón de Cristo, caminar con Él,
sentir y experimentar el dolor, el miedo, la alegría, el desconcierto, la euforia, el gozo, incluso en algunos momentos, metidos en Dios, experimentamos como que hay situaciones muy dolorosas que se colocan en su sitio. ¿Qué significa colocarse en su sitio? Que, por ejemplo, cuando hay una persona que tiene una gran aflicción, eso pasa a veces entre los médicos, distintas personas que se encuentran con una enfermedad y están angustiados por el enfermo. Pues eso hay que colocarlo en su sitio. Es decir, no puede suceder que vivamos la vida del otro. Eso no significa que no cuidemos al otro, que no estemos cerca, que no acompañemos, pero sí saberlo colocar. Jesús nos enseña en la oración, cuando subimos con Él al monte, ese monte del encuentro con Dios, nos enseña a ver las cosas con los ojos de Dios. Por eso hay unas palabras que aparecen en el Apocalipsis, puestas en los labios de Cristo, citadas por el mismísimo Juan apóstol, que estuvo allí en la nube con Cristo, que dice que Jesús, con una mirada radiante, dice: «He aquí que hago nuevas todas las cosas». Subir ahí nos ayuda a ver todo con ojos nuevos, con los ojos de Dios. Por eso, cuando termina aquel momento, dice que ya sintieron pánico, sintieron terror. Cuando se formó una gran nube, esa nube que quedó grabada en el corazón de todos, uno de los truenos, Juan, explica la experiencia de la nube. Simón Pedro dice: nosotros que estuvimos con él en la nube, es decir, un anticipo del cielo, pero eso lo que es el terror en la mentalidad de aquella época de experimentar la presencia de Dios. De hecho, los israelitas, cuando Moisés iba a ir al encuentro con Dios, que estaba convocado en el Sinaí, y empezaron a ver la tormenta, los rayos, los truenos, le dijeron a Moisés: sube tú y luego nos cuentas lo que has visto. Es decir, experimentaron también el terror, una situación que comprendemos, como ellos se llenaron experimentaron todas las emociones en un corto espacio de tiempo. Por eso conocer al Señor es algo maravilloso. Jesús, qué bien se está contigo. ¿Cómo podríamos decir también qué bien se está aquí? Qué bien se está. Y bajaban metidos en Dios. Y fue cuando se encontraron, por eso en el texto del Evangelio, en la hoja que tenéis, aparece la continuación, que es cuando bajan. Lo cuenta de un modo mejor San Marcos. Aquí tenéis la versión de Lucas. Pero San Marcos dice: y cuando llegaron se los encontraron discutiendo. ¿Por qué discutíamos? Pero ellos veían las cosas desde arriba. Qué diferente es volver a casa, volver al trabajo, cuando hemos conseguido ese tiempo de oración, el subir y bajar, que es un ciclo cuaresmal diario, porque el sacrificio de subir, que hay uno tan agradable a Dios para encontrarnos con Él, de reservar el tiempo para la oración y luego el tiempo de oración diario de estar con Él corazón a corazón, conociéndonos, y volver a bajar otra vez como bajaban ellos.
de una manera que resuelven el problema. Jesús al bajar resuelve la discusión. Pero, qué contraste entre los que habían subido y habían estado contigo, Señor, ahí en la nube, y los que se habían quedado abajo y por tanto se peleaban. ¿Cómo se nota? Ahí hay personas, recuerdo un sacerdote que lo comentaba, decía, mira, ¿cómo se nota cuando estoy flojo, cuando no rezo, cuando no? ¿Cómo se nota que me empiezo a llevar mal con los demás? Esa experiencia que la hemos tenido es que la gracia, cuando está viva, es vivificante. Y el subir y bajar, ese ciclo, subir y bajar, y la limosna de las obras de misericordia que nace también de la oración, es todo un uno, es un tesoro que tenemos en la Cuaresma. Por eso, Señor, gracias por haberme dado la posibilidad de estar contigo aquí hoy, de repetir la experiencia de la nube, de poder sacar el propósito, la resolución de subir y bajar cada día, protegiendo mi tiempo de oración, sacrificándome, volviendo otra vez abajo para ser sembrador de paz y de alegría. Porque no lo olvidemos, los habitantes de la nube no son los despistados, sino que son los que son capaces de bajar de nuevo y llevar la serenidad a los demás. Ahí tenemos a María, que para nosotros es un modelo tan bonito de cómo llegar a tener una gran serenidad a pesar de que hay cosas que objetivamente son dolores. ¿Qué dolor más grande que el mismo dolor de la crucifixión? Y sin embargo María es la que en ese instante lleva la esperanza y conserva la paz de todos los discípulos. Vamos a continuar, ahora ya cada uno tranquilamente, tenemos este cuarto de hora hasta la misa para poder estar aquí en oración, para disfrutar. Eso que es tan bonito que cuando se hace una lección divina, pues está primero la lección y leer, luego qué me dice eso a mí. Y luego ya viene la oración, que es cuando uno se pone corazón a corazón. En parte la hemos empezado. Señor, ayúdame a conocerte y a vivir en ti, a ver contigo nuevas todas las cosas. Y ahora ya viene la contemplación, este momento que es vuestro. También hay abajo unas preguntas de examen para repasar, un poco para pensar. Hay algo al final de todo, que es, esta pregunta del final no es mía, es una pregunta que ha formulado el Papa Francisco con motivo de la guerra de Ucrania, hablando de la transfiguración del Señor. Dice, ¿cómo estoy llevando en la oración la actual guerra? Tiene trasfondo, es una pregunta muy, como dirían los jóvenes, muy heavy, porque es fuerte, es una cosa que dices, ¿cómo? Si la guerra está allí, a 3.000 kilómetros, bueno, pero es que, ¿cómo la estoy llevando yo? ¿Cómo estoy resolviendo la guerra en mi corazón? Porque el final de la guerra vendrá de los que vivimos en Cristo con esa experiencia cíclica, diaria, cuaresmal, que nos puede llevar a decir esa fórmula. He aquí, dice Cristo, que hago nuevas todas las cosas. Y nosotros vemos todas las cosas de un modo nuevo desde esta escena, desde el corazón de Cristo. Gracias, Señor, y ahora vamos a adorarte y danos tu luz.